Muy bien, muchísimas gracias. Antes que nada, presentarme, soy el doctor Gerardo García Boneto y me ha tocado organizar y coordinar este curso anual en trastornos del humor que hemos llamado el Top 10 y que ha sido auspiciado en exclusividad por Glaxo y que llega a ustedes gracias a los excelentes oficios técnicos de en Patagonia. Queremos destacar a ustedes que hemos decidido hacer esta finalización en el contexto del 29º Congreso de Psiquiatría organizado por la Asociación Argentina de Psiquiatras y que va a empezar a funcionar en pleno desde mañana. Pero esta finalización de este curso está en el marco de este Congreso. Muy bien. Entonces, sin más, voy a hacer una pequeña síntesis de lo que han sido las exposiciones de los 9 disertantes que han pasado a lo largo de este congreso para después dejar abierta la posibilidad de intercambio con todos los asistentes. La primera presentación estuvo a cargo del doctor Carlos Morra, quien presentó un trabajo de Harber, Katzman, Oloruntova y Olaboca respecto de la recuperación funcional en el trastorno depresivo mayor, foco en el tratamiento optimizado temprano. El doctor Morra señala que lo más importante a rescatar en este trabajo, expuesto de forma muy clara por los autores, es que el valor predictivo negativo permitía establecer que los pacientes que no mejoraban al menos un 20% en las 2 primeras semanas, según mediciones realizadas con cualquier escala, solo un 4% iban a alcanzar la remisión a la semana 8. Por lo tanto, convenía hacer alguna modificación si no se mejoraba con ese tratamiento. Por otra parte, se sugería que se titulara las medicaciones lo más rápido posible, se realice el seguimiento dentro de las 2 primeras semanas y se utilice escalas de valoración cuantitativas. Posteriormente, el doctor Villapriño tomó un trabajo sobre los puntos de vista finales de Kraepelin sobre la locura maníaco-depresiva, un trabajo de Kendler que fue publicado ahora en el 2021. Aquí, el doctor Villapriño destaca que Kendler señalaba que el trabajo analizaba el libro de Emil Kraepelin, Introducción a la Clínica Psiquiátrica en su 4ª edición, donde expresaba la visión del autor sobre la enfermedad maníaco-depresiva ya al final de su carrera. Planteaba Kendler que la incorporación de Kraepelin del concepto de estados básicos era uno de sus principales aportes, depresión y manía constitucional como síntomas residuales. Kendler expresa además que para Kraepelin los síntomas psicóticos claramente schneiderianos y el síndrome completo catatónico eran consistentes con el diagnóstico de enfermedad maníaco-depresiva. Finalmente, considera que en dicho texto se enfatiza la importancia de los estados mixtos como forma clínica de la enfermedad maníaco-depresiva. Posteriormente, el doctor Strehilewicz se refirió a un estudio de Smeloewicz, Colom y de él mismo como autor que se tituló Eventos adversos conductuales y emocionales de las drogas frecuentemente usadas en el tratamiento de los trastornos bipolares, las implicancias teóricas y clínicas, que fue un trabajo publicado en el 2016 en el International Journal of Bipolar Disorder. En este trabajo, Strehilewicz señala que, como todo psicotrópico, los fármacos utilizados en el tratamiento de los trastornos bipolares producen eventos adversos de tipo psicológicos y también subjetivos. Que los antidepresivos y los antipsicóticos producirían restricción emocional. La motrigina y los antipsicóticos atípicos pueden producir síntomas de tipo ansioso y obsesivos.
Este tipo de eventos adversos suelen ser de mayor impacto en la adherencia y para la satisfacción del usuario. Por otra parte, proveen un camino privilegiado desde donde podría comprenderse la fisiopatología de los trastornos bipolares y el mecanismo de acción de los tratamientos farmacológicos. Sin embargo, expresan los autores, existe una notable negligencia en el estudio de estos eventos adversos en el campo de los trastornos afectivos. El doctor Alejo Corrales presentó un trabajo sobre avances hacia la medicina de precisión para el trastorno bipolar, mecanismos y moléculas de Haggerty, Karmachka y Perlis, publicado en el Molecular Psychiatry en 2021. Y señala como los conceptos básicos a retener de este estudio que se realizaron modelos biológicos del trastorno bipolar empleando células pluripotenciales humanas inducidas y técnicas de reprogramación e inducción celular habitualmente conocida como CRISP y Cas9. Los modelos basados en datos surgidos de los estudios de asociación de genoma completo. También señalaron en el estudio las hipótesis sobre litio y GSK3 para desarrollar futuros fármacos que tengan un mecanismo de acción similar al litio y que se están desarrollando nuevos blancos farmacológicos basados en la asociación de genoma completo. El doctor Sebastián Camino presentó un trabajo sobre concepto y manejo de episodios agudos en el trastorno bipolar resistente al tratamiento, revisión sistemática y metaanálisis exploratorio de los ensayos clínicos controlados, un trabajo firmado por Fornaro Carvalho y Edward Vieta, presentado y publicado en el Journal of Affective Disorder en el 2020. El doctor Camino señala que los conceptos relevantes de este trabajo es que los autores señalan que el trastorno bipolar resistente al tratamiento es altamente prevalente con importantes implicancias clínicas, que se asocia a un mayor número de episodios y severidad de los mismos, mayor número de hospitalizaciones y riesgo de suicidio. Pramipexol, modafinilo, ketamina endovenosa y electroconvulsoterapia serían estrategias válidas en el abordaje agudo de las depresiones bipolares resistentes al tratamiento, en tanto que clozapina podría ser administrada a aquellos pacientes con manías agudas resistentes al tratamiento. Posteriormente, el doctor Daniel Sotelo trabajó sobre un paper titulado Creatividad y Trastorno Bipolar, una vulnerabilidad genética compartida, de Tiffany Greenwood y publicada en el Annual Review Clinical Psychology del 2020. Allí, el doctor Sotelo destaca que la autora señala que el vínculo entre creatividad y trastorno bipolar se sustenta en una matriz genética común, que de acuerdo con su carga puede expresarse en beneficios o bien en psicopatología y deterioro. La cantidad de genes involucrados es determinante. Por ello, los índices más elevados de características creativas no se observan en los pacientes, sino en sus familiares y en temperamentos afectivos, ambos considerados de riesgo elevado de trastorno bipolar. El vínculo entre creatividad y el trastorno bipolar implicaría una paradoja, la de una patología que se asocia con posibles beneficios, pero esto no debe mover a confusión. El trastorno bipolar es una patología severa, crónica, con elevada morbimortalidad, fundamentalmente por el acto del suicidio. Posteriormente, el doctor Marcelo Garbini se enfocó en un estudio que refleja un ensayo de psilocibina versus escitalopram en depresión, firmado por Robert Carcan-Havis, Garibaldi y Nat. Allí, los autores dan cuenta que en la década del 90 se verificó un renacimiento en la investigación con psicodélicos, fundamentalmente para el tratamiento de la depresión y el estrés postraumático.
El trabajo presentado es el primero que evalúa la eficacia de la psilocibina versus un tratamiento de primera línea establecido en depresión, el escitalopram. El estudio arrojó que no hubo diferencias entre citalopram y psilocibina en el tratamiento de pacientes con trastorno depresivo mayor luego de 6 semanas de tratamiento y que ambos tratamientos fueron seguros y bien tolerados. Algunos problemas metodológicos, como la ausencia de un grupo placebo y la dificultad para enmascarar la intensidad de los efectos subjetivos de la psilocibina, hacen que sean necesarios más estudios para corroborar la eficacia de psilocibina frente a moléculas antidepresivas ya establecidas. Posteriormente, el doctor Cejovich abordó un trabajo respecto de la trayectoria evolutiva del estrés temprano y el trauma, una revisión narrativa de los aspectos neurobiológicos más allá de la desregulación del sistema del estrés. El doctor Cejovich señalaba como conceptos fundamentales a rescatar de este paper de Agarastos y Baker, publicado en Fronteras en Psiquiatría en marzo del 19, que los autores señalan como que los eventos vitales estresantes y precoces y el trauma infantil en todas sus formas configuran un factor de riesgo común que media un riesgo acumulativo para la morbimortalidad por trastornos mentales y corporales. Las huellas neurobiológicas que dejan al modificar la capacidad de respuesta de todos los sistemas involucrados representan la corporalización de la experiencia. El momento del insulto es determinante porque modifica y modula en forma persistente la capacidad de respuesta, lo que resulta en un efecto patoplástico sobre los procesos del enfermar. Por último, el doctor Guso abordó un trabajo sobre factores de riesgo suicida en los trastornos afectivos mayores, firmado por los doctores Valdesarini, Tondo y quien preside honoríficamente este capítulo, el doctor Gustavo Vázquez. Allí señalan que, comparando los factores de riesgos demográficos y clínicos en grandes muestras de pacientes diagnosticados con trastorno depresivo mayor o trastorno bipolar 1 o 2, podían establecerse los siguientes parámetros. El riesgo de por vida tenía una ideación suicida del 68%, intentos de suicidio de diversa gravedad un 30%, suicidio consumado 2.8% y para todos los actos suicidas del 33%. Los autores encontraron, y el doctor Guso destaca, que hay 2 factores asociados de forma independiente que diferencian de manera óptima a los que tenían tendencias suicidas de quienes no. Que existiera una internación psiquiátrica, que hubiera habido un puntaje de ingreso medido por Hamilton igual o mayor a 20, que hubiera un diagnóstico de trastorno bipolar, que la edad de inicio fuera igual o menor a 25 años y que hubiera características mixtas en cualquier tipo de episodio. Esto ha sido un intento de sintetizar algunos de los conceptos de los disertantes. Esta presentación ha sido excelentemente editada por el doctor Marcelo Garbini, quien se tomó el trabajo de realizar esta edición para poder presentarles a ustedes, y sin más dejamos abierta la posibilidad de que los distintos asistentes puedan interactuar con preguntas con cada uno de las personas que han tenido las presentaciones a lo largo del año.